Hola chicos, soy Juan José Purilla, maestro de biología en la Academia Barnard. Y el día de hoy hablaremos algo de sistema reproductor femenino. Empecemos. El sistema reproductor femenino está agrupado en dos conjuntos de genitales, conocidos como genitales internos y genitales externos. A los externos en conjunto también se les llama vulva, pero vamos a empezar con los genitales internos, ¿ok? Veamos. En una mujer desnuda no se aprecia la vagina. Entonces, en una mujer desnuda lo que se aprecia son los labios mayores. ¿Ok? Los labios mayores. ¿Sí? Entonces la vagina no se aprecia porque la vagina es un genital interno, no es externo. Y lo que vamos a empezar ahora a ver son los genitales internos. En el hombre desnudo se aprecia el pene, pero lo que no se aprecia son los testículos. En los varones se nos nota el escroto, ¿ya? Tanto labios mayores y escroto son repliegues de piel con hiperpigmentación. Hiper, mucho. Pigmento, color. Por eso que ambos tienen más color o pigmento que la piel que está a su alrededor, ¿ya? Eso explica entonces por qué los varones cuando ya tienen más curiosidad sobre sus órganos, al ver el escroto algo un poco más oscuro, el jovencito así esté rascando, jabonando por gusto, eso no va a cambiar de color porque eso tiene hiperpigmentación. En las damas el homólogo son los labios mayores, ¿ya? Y ambos se ven, ambos son externos, labios mayores, homólogo al escroto, ¿ok? Listo, ahora sí, genitales internos, los que las damas presentan por dentro. El primer genital interno es este de aquí, conocido como vagina, ¿ok? Vagina. La vagina entonces presenta dos orificios. Uno que lo comunica hacia adentro con el útero y uno que lo comunica con el exterior. Orificio vaginal interno, orificio vaginal externo. La vagina en estado de reposo, su medida promedio está algunos libros dicen entre 7 a 9 centímetros. Hacia adentro, ¿ya? Pero cuando la vagina está preparándose para el coito o acto sexual, ella puede hasta duplicar su tamaño para alojar los centímetros de diferencia que le lleve el pene. Porque ustedes saben cuánto mide un pene en promedio, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuánto mide? Ya, muy bien, ya, listo. El que más comenta va a tener premios, así que vayan comentando. Muy bien, vayan sabiendo, comentando las medidas, ¿no? Listo. Vagina entonces, el primer genital interno. Esta vagina participa ¿en qué procesos? Participa en el coito porque es considerado como el órgano de la cópula, órgano de la copulación, órgano de la cópula. ¿Por qué? Porque la mujer copula con la vagina y el hombre copula con el pene, ¿ya? Órgano de la copulación. Listo. ¿Qué más? Algunos dicen que es un canal o conducto que participa, aparte del coito, también participa en el parto, porque tiene que salir el feto a través de la vagina, ¿no? A menos que tú hayas nacido por cesárea, ahí en ese caso ya no saliste por ahí, ¿ya? En un parto natural o normal, el feto tiene que salir por la vagina al exterior. Entonces, vagina, canal o conducto que participa también, aparte de la cópula, ¿ya? En el parto. ¿En qué más? Y menstruación, porque por la vagina se tiene que eliminar los desechos de la menstruación, ¿cierto? Por eso que las toallas higiénicas van en este orificio, en el orificio vaginal externo. Este orificio vaginal externo presenta una membrana, ¿ya? Presenta ahí una membrana vascularizada, obvio, porque tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Y esa membrana está ahí tapando parcialmente al orificio vaginal externo o también conocido como introito vaginal. A esta membrana se le conoce con el nombre de himen. Entonces, ¿qué es el himen? La membrana de la virginidad. ¿Y qué hace ese himen? Cubre parcialmente el orificio vaginal
externo. ¿Cómo que parcialmente? Sí, hasta un cierto tiempo. ¿Cuándo se va a romper? Se rompe en el primer acto sexual, bueno, en ese proceso conocido como desfloración, ¿ya? Se rompe el himen para permitir el ingreso del pene, pero este himen no tapa todo ese orificio. Es imposible que lo tape a menos que sea algo anormal, ¿no? Supongamos pues que este sea el orificio vaginal externo, ¿ya? Si este es el orificio vaginal externo, el himen no puede taparlo todo. ¿Por qué no puede tapar todo el himen a ese orificio? Porque si no, ¿por dónde va a salir la menstruación? Pues sí o no. ¿Ya? Al estar tapado, ¿cómo va a salir la menstruación? ¿Sí o no? Entonces lo normal es que el himen tenga perforaciones. Tiene que tener unos orificios para permitir la salida pues, de los fluidos menstruales. ¿Ok? Entonces, hay casos clínicos en el cual el himen no tiene perforaciones y se le llama himen imperforado. Ya solo que cuando la dama tenga su menarquía, ustedes saben que menarquía es la primera menstruación, va a sentir muchos dolores e incomodidades porque no están saliendo los desechos de la menstruación al tener el himen imperforado, ¿no? Y es una anormalidad. Lo normal es que tenga perforaciones ese himen por el cual pueda salir los fluidos menstruales. ¿Ok? Listo. El himen entonces o membrana de la virginidad. Ya saben dónde se rompe, en el primer acto sexual. ¿Solamente en el primer acto sexual? No. También se puede romper a través de algún trauma o golpe, ¿ya? Por ejemplo, montando caballo, una mala maniobra, o manejando bicicleta, una mala maniobra. ¿Ya? Hay señoritas que practican el ballet también, aquellas que se estiran todo lo que pueden, más que Van Damme incluso, pues, ¿no? ¿Ya? También podría romper su himen en esos casos, sí. No es que siempre, la que maneja bicicleta no tiene himen. No, no, no. Tendría que ser un fuerte golpe como para que logre romperse el himen. ¿Ok? Ya. Bueno. La vagina, te dije que tiene dos orificios, uno que lo comunica hacia el exterior, donde está el himen, y uno que lo comunica con el útero, hacia adentro. El orificio vaginal interno es muy estrecho. A lo mucho pasaría una canica a través de este orificio. Imagínate que las damas en el parto tienen que hacer pasar un melón por donde solamente pasa una canica. Todo lo que tiene que dilatarse y soportar el dolor de las damas, ¿no? Y el pene solamente entra en la vagina, nunca entra hasta el útero. ¿Por qué? Porque este orificio solamente se dilata en exceso cuando está en el parto la dama. En el coito no, este orificio no se dilata, ¿ya? No, que profesor, el mío es más largo. No, imposible, no puede llegar el pene hacia el útero, solamente participa la vagina. Por eso le dije que la vagina duplica su tamaño, ¿no? Hasta duplica su tamaño para alojar los centímetros de diferencia que le lleve el pene. Y la medida promedio del pene, como muchos han comentado ahí, son entre 15 centímetros en promedio. Algunos textos dicen 12 a 15 centímetros, bueno, pero bueno, eso también tiene que ver con el origen de las razas puras, bueno, siendo la raza africana y parte de europea la más agraciadas entre todas. Y la raza asiática en su mayoría las menos agraciadas, ¿ya? ¿Se acuerdan hace varios años cuando las señoritas emocionadas estaban, ¿no? Los coreanos sabían encuadernos en todo, en folder, en todo, pero asiáticos, bueno, ¿ya? Ya, bueno, entonces la medida promedio es esa, bueno, ya saben, 15 centímetros como promedio, ¿ya? Algunos libros dicen de 12 incluso, ya bueno, de 12 centímetros hacia arriba, bueno, ya bueno, tienes tu pene. Pero si ni siquiera llegas a esos 12 centímetros, bueno, lamentablemente el tuyo, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, sigamos. Aquí en la vagina existen algunas bacterias, ¿ya? Esas bacterias viven ahí en la vagina. ¿Cómo se llaman esas bacterias? Se llaman bacilos de Doderlein. ¿Ok? Bacilos de Doderlein. ¿Y qué hacen estos bacilos de Doderlein? Profesor, ¿son bacterias? ¿Van a enfermar a la vagina? No. Pero si son bacterias, no toda bacteria causa daño, ¿ya? Estas bacterias más bien ayudan a la vagina. Cuando la vagina está expulsando los desechos de la menstruación, ellos también se van a alimentar de eso. Y la vagina genera piel muerta que también ellos se pueden alimentar de eso, esas bacterias. Y a cambio de eso, estas bacterias le dan un pH ácido a la vagina. Por eso que la vagina tiene acidez, ¿ya? Tiene un pH ácido. ¿Y para qué es ese pH ácido? Por si llega otra bacteria que no son los bacilos de Doderlein, llega ahí hacia la vagina y esta sí la quiere infectar.
o causarle daño. Entonces, estas bacterias ponen el pH ácido y con eso logran eliminar a esta bacteria que estaba ingresando, ¿ya? O sea, ayuda más bien a la vagina, ¿no? Los bacilos de Döderlein. ¿Ok, muchachos? Listo. Eso es lo más importante en vagina. Luego sigue un órgano en forma de pera invertida, que es el útero. Algunos libros también le llaman matriz, porque es el órgano responsable de convertir en madre a una dama, ya que el embarazo se da aquí, en el útero, el embarazo normal. Existen embarazos anormales que se dan fuera del útero, generalmente en las trompas, llamados embarazos ectópicos, que ponen en mucho riesgo tanto a la madre como al feto. ¿Okay? Entonces lo normal es que el embarazo se dé acá, en el útero. Por eso le llaman útero o matriz. Listo. Este útero o matriz presenta capas, ¿ya? Generalmente sus 3 capas más importantes son: primera capa, la primera capa del útero está rodeando al útero. Todo esto que está aquí de color morado, ¿ya? Toda esta capa rodeando al útero. Prefijo para alrededor. Cuando tu maestro de matemática te dice: jovencitos, sumen los lados alrededor del cuadrado, ¿qué le están hallando? Suma los lados alrededor del triángulo, ¿qué le estás hallando al triángulo? ¿Ya? Claro, muy bien. El perímetro. ¿Por qué? Porque peri significa alrededor. Hay un asalto, ¿qué dice la policía? Rodeen el perímetro, las cuadras alrededor donde ocurrió ese asalto. Entonces ya sabes que peri significa alrededor. Como esta capa está alrededor del útero, utilizamos el prefijo peri. Que peri, él se llama perimetrio. ¿Ok? Perimetrio. Entonces, ¿qué es el perimetrio? La capa que cubre y rodea al útero. ¿Ya? Entonces ya sabes que peri significa alrededor. Capa que cubre y rodea al útero. Bueno, protege al útero. ¿Ya? Cubre, rodea, protege al útero. Listo. Siguiente capa del útero, esta que está aquí de color amarillo. ¿Ya? Esa capa de color amarillo es puro músculo o abunda en tejido muscular. El prefijo para músculo, ¿cuál es? ¿Cómo se llama la rama de la anatomía que estudia los músculos? Comenten, ya saben que el que más comenta va a tener premios, ¿ya? Muy bien, entonces, rama de la anatomía que estudia los músculos. Claro, algunos ya están pensando o dando su respuesta muy bien. La miología. ¿Por qué? Porque el término mio significa músculo. Si la capa que rodea el útero se llama perimetrio, la capa muscular del útero se llama miometrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el miometrio? La capa muscular del útero. ¿Ok? Capa muscular del útero. Y ustedes saben que los músculos tienen una propiedad de contracción, ¿no? Ellos se pueden contraer, ¿ya? Capa muscular del útero. Y eso hace que las damas sientan, por ejemplo, esos hincones premenstruales, porque esos músculos están entrando en contracción, ¿ya? Y cuando llega el parto, viene la hormona oxitocina a estimular más las contracciones del útero para que éste se contraiga más de lo normal y así el feto se desprenda. ¿Ok? Listo. Entonces, el músculo del útero, el miometrio, o la capa muscular del útero. Siguiente capa del útero son estas dos juntas, tanto de rojo y azul. Están por dentro. Prefijo para dentro. ¿Cuál será el prefijo para dentro? Ustedes que llevan RV, lenguaje. Dentro. Nosotros tenemos el esqueleto por dentro del cuerpo. Nosotros tenemos endoesqueleto. Endo significa dentro. ¿Ok? O adentro, como tú quieras decirle. Y estas capas están dentro del útero, adentro del útero. Por eso que le pusieron endometrio. Endometrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el endometrio? La capa interna del útero, porque endo es dentro. Y este endometrio, a su vez, puede ser de dos tipos. Por eso le he puesto de rojo y de azul. ¿Ya? Ese endometrio que está de color azul, a ver, veamos, ya. Este endometrio que está aquí de color azul se llama endometrio basal. ¿Sí? Entonces se llama endometrio
basal. Ya. Este endometrio basal se abraza al músculo del útero, se abraza al miometrio porque están cerca, ¿no? Mira, rojo y amarillo. ¿Quién era amarillo? El miometrio. Y el azul, endometrio basal. Se abraza entonces al miometrio. Y este endometrio basal nunca tiene que salir. Él se queda aquí en el útero siempre, ¿ya? Él no tiene que sufrir cambios cíclicos. Entonces, no sufre cambios cíclicos. Él se queda ahí. A comparación del otro endometrio, este que está aquí de color rojo, ¿ya? Entonces, ese endometrio que está ahí de color rojo, ese sí sufre cambios cíclicos, o sea, cada cierto tiempo las damas tienen que cambiarlo. ¿Cómo se llama ese endometrio? Se llama endometrio funcional. Endometrio funcional. Entonces, ¿qué hemos dicho de él? Que él sí sufre cambios cíclicos, endometrio funcional. ¿Y por qué sufre cambios cíclicos? Porque este endometrio funcional es el que se desgarra en la menstruación. Entonces, cada cierto tiempo, generalmente cada 28 días, las damas tienen que eliminar toda esta capa de rojo, ¿ya? Entonces, endometrio funcional es el endometrio que se desgarra en la menstruación. Por eso que él sufre cambio cíclico, ¿ya? Se desgarra en la menstruación. Es como si tú tuvieras un vaso de gelatina o gelatina en un vaso descartable. Si tú presionas ese vaso descartable, ¿qué va a pasar con la gelatina que está dentro? ¿Ya? Esa gelatina que está casi sólida comienza a rajarse, ¿sí o no? Lo mismo, bueno, supongamos que el útero comienza a moverse y lo de rojo sería como esa gelatina. Tanto movimiento del útero hace que esto comience a rasgarse, ¿ya? Se rasga y comienza a salir ese endometrio funcional, lo que se conoce como menstruación. Entonces, cuando ha venido en exámenes, han preguntado eso. Capa del útero que se desgarra durante la menstruación. Endometrio funcional, el que sufre cambios cíclicos. Entonces las damas tienen que eliminar este endometrio cada 28 días, ¿no? Ya, muy bien. Y si lo eliminan, ¿quién queda expuesto? El de azul. ¿Quién es el de azul? Endometrio basal. Las damas tienen que tener la capa de rojo sí o sí para poder quedar embarazadas, ¿ya? Si no hay esta capa de rojo llamado endometrio funcional, ellas no van a quedar embarazadas. Tienen que tenerla sí o sí. ¿Por qué, profe? Vamos a ver. Entonces, si quieren quedar embarazadas, tienen que reconstruir el endometrio que ya salió en su menstruación, ¿sí o no? ¿Ya? Para eso está la capa de color azul, el endometrio basal. Su trabajo es reconstruir al que se había desgarrado. ¿A quién? Al endometrio funcional. ¿Para qué lo reconstruye? Para que una dama pueda quedar embarazada, ¿ya? Por eso que las damas al siguiente mes otra vez vuelven a menstruar para eliminar lo que se había reconstruido, ¿sí? Entonces, endometrio basal no sufre cambios cíclicos, se abraza al miometrio. ¿Y cuál es su principal trabajo? Él reconstruye. ¿Reconstruye a quién? Al que salió desgarrado, ¿no? Reconstruye al endometrio funcional, ¿ya? Al endometrio funcional, ¿ya? Eso entonces hacen las capas del útero. Ya sabes, peri alrededor, capa que cubre y protege al útero. Miomúsculo, capa muscular del útero, miometrio. Endodentro, endometrio, las capas internas del útero. Basal, el que no sale, no sufre cambios. Y funcional, el que sufre cambios cíclicos porque se desgarra en la menstruación, ¿ya? Son las principales capas del útero. ¿Qué más? Después este útero o matriz sufre dos ramificaciones conocidas como, ¿saben cómo se llama esa ramificación de útero? ¿Ya? ¿Cómo se les llama? Como les han dicho ustedes en su escuela. ¿Recuerdan a alguien por ahí? A ver, ¿cómo se les conoce? Como, muy bien, trompas. ¿Qué trompas? ¿Qué trompas? Ya. Bueno, se les llama trompas uterinas. Pero a ti, ¿cómo te dicen en el colegio? No, profesor, a mí me han dicho de falopio. Bueno, trompas de falopio, ¿ya? Uterinas o de falopio. Incluso tienen otros nombres. En algunos libros le llaman oviductos, ¿ya? Oviductos. ¿Ya? Y así también ha venido en exámenes, ¿no? Como oviductos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los oviductos? Son las trompas
uterinas o de falopio. Incluso también otros libros le llaman tubas todavía, ¿ya? Tubas. Bueno, estas trompas uterinas o de falopio tienen varias porciones, ¿ya? En orden sería, vamos a ver, la primera porción de trompa es esta que está aquí, ¿ya? Prácticamente pegada al útero, ¿no? La primera porción de trompa. Esta porción de trompa recibe el nombre de zona intersticial, ¿ya? La zona intersticial, entonces, ¿qué hace esta zona? Está pegada o enraigada al útero, ¿sí? Zona intersticial. Luego sigue otra zona llamada istmo, ¿ya? Entonces, siguiente, el istmo. Muy bien. Y luego sigue lo que se llama ampolla. Muy bien, entonces siguiente porción de trompa, ampolla. Y es ahí donde ocurre la fecundación, ¿ya? ¿Qué es la fecundación? El proceso en el cual se une espermatozoide con óvulo. Generalmente se da aquí, en la ampolla, ¿ya? Y por último, la última porción de trompa, esta porción más alargada, que está aquí, bueno, más ensanchada, se conoce con el nombre de pabellón, ¿ya? El pabellón. Algunos le llaman infundíbulo, bueno, el pabellón. En este pabellón existen como unas estructuras que parecen como deditos. Estas estructuras son en número promedio de 10 a 15. 10 a 15. ¿10 a 15 qué? Se llaman fimbrías, ¿ya? Su nombre completo son las fimbrías del pabellón, ¿ya? Y son entre 10 a 15. ¿Qué están haciendo estos deditos? Estas fimbrías que parecen deditos siempre se están moviendo esperando que se libere un óvulo, bueno, algunos dicen ovocito secundario, de aquí del ovario, para que ellos lo puedan aspirar y conducir por toda la trompa hacia el útero, ¿ya? Entonces, ¿qué han preguntado del pabellón? Que el pabellón es la zona más movible, ¿ya? La zona, ¿y por qué es más movible? Porque ahí están las fimbrías del pabellón moviéndose siempre, esperando aspirar al óvulo liberado, ¿no? O al ovocito secundario. Ya, listo, sigamos. Entonces, ¿qué son estos? Son los ovarios. Ya, bueno, ovarios entonces. Así como las damas tienen 2 ovarios, los varones tenemos 2 testículos, son órganos homólogos, ¿ya? Órganos homólogos. ¿Qué son los ovarios para las damas? Son las gónadas femeninas. Entonces, ¿qué son los testículos para nosotros los varones? Son las gónadas masculinas, ¿ya? Entonces, ovarios. ¿Qué son los ovarios? Gónada femenina. La gónada femenina. ¿Ya? Gónada femenina. El ovario es considerado como una glándula de secreción mixta, una glándula mixta, pueden decir algunos, ¿ya? Algunos libros lo consideran como anficrina. Bueno. ¿Vas a postular a la universidad y no sabes dónde prepararte? En Academia Barnard contamos con los mejores docentes de Lima e Ica, que te ayudarán a ingresar a las mejores universidades del país. Contamos con una plataforma virtual donde se desarrollan los simulacros y evaluaciones para medir tu aprendizaje. Nuestras clases son en vivo y podrás guardarlas para poder revisarlas en cualquier momento del día. Inscríbete en nuestros ciclos, anual, verano o semestral. Así que si quieres ingresar a la universidad, Barnard es la voz. El ovario entonces es considerada como una gónada femenina. ¿Gónada por qué? Porque tiene que crear gametos. ¿Qué son los gametos? Células sexuales. ¿Qué células sexuales crean los ovarios? A los óvulos. Y las gónadas femeninas, ovarios, ya saben que crean a los óvulos, mientras que las gónadas masculinas, los testículos, crean a los espermatozoides, ¿ya? Les decía que el ovario puede ser estudiado como ovario endocrino y ovario exocrino. Cuando el ovario se le considera de secreción exocrina, ovario exocrino. Ustedes saben que exo significa fuera, ¿no? ¿Qué es lo que puede producir el ovario que salga fuera de las damas? A ver. Ustedes saben que esta zona donde las damas tienen los pelos o vellos púbicos se le conoce como ¿qué? ¿Ya? A esta zona se le llama el monte de Venus. Monte porque es un abultamiento, ¿ya? Venus por la diosa del amor, ¿no? Y ahí comienza a desarrollarse todos los vellos púbicos,
¿ya? Este monte de Venus tiene mucha grasa y ustedes saben que la grasa aísla el calor. Por eso que aquí también hay mucha grasa para guardar o aislar más el calor. ¿Y por qué las damas quieren más calor en esta zona? Porque por dentro están los ovarios y ellos necesitan calor para hacer madurar a los óvulos que ellos contienen, ¿ya? O también se le llama ovocitos, ¿sí? Supongamos que de este ovario justo se liberó un ovocito, ya bueno, se liberó un óvulo, ¿ya? Bueno, ovocito secundario, ya un óvulo. Listo, muy bien, entonces fue liberado. Ya, ahí está entonces. Muy bien, estaba aquí en el folículo y salió liberado. ¿Para qué están ahí las fimbrias moviéndose? Te dije que están esperando que se libere el óvulo u ovocito secundario para que él lo aspire. Y así van conduciendo a ese óvulo por toda la trompa para que llegue a dónde? Hasta el útero. ¿Quién lo va a recibir? El endometrio funcional, la capa más interna. Pero él siempre está esperando un óvulo fecundado. ¿Y qué ha llegado? Un óvulo viejo, un óvulo casi muerto prácticamente. El óvulo, ¿ustedes saben cuánto tiempo de vida tiene un óvulo desde que es liberado hasta que llegue al útero? ¿Cuánto es el tiempo de vida en promedio? Muy bien, comenten. Perfecto. Ya. Entonces el óvulo aquí llega prácticamente viejo, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace el endometrio funcional? El endometrio funcional estaba esperando un óvulo fecundado, pero llegó un óvulo viejo prácticamente muerto. Así que tiene que eliminarlo, porque el óvulo es la célula más grande en el ser humano, ¿ya? Bueno, muy bien, buena respuesta. Los óvulos viven entre 24 a 48 horas. Eso quiere decir que los óvulos pueden soportar, o que diga que la mujer tiene 2 días en todo el mes para quedar embarazada, que son los días que vive el óvulo, bueno, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese óvulo ya prácticamente utilizó sus 2 días y aquí ya está viejo, muerto y tiene que ser eliminado. Cuando llegue el óvulo viejo, muerto, comienza a moverse el miometrio, el endometrio funcional comienza a rasgarse y comienza a salir. Y cuando sale el endometrio funcional, ¿a quién se lleva consigo? Se lleva al óvulo que había llegado. El fin de la menstruación, uno de los fines de la menstruación es ese, eliminar tu óvulo muerto, ¿ya? Porque él está esperando un óvulo fecundado. Si llega un óvulo muerto, tiene que botarlo, tiene que expulsarlo y sale con él el endometrio funcional, ¿ya? O sea, si una mujer está menstruando, ¿qué indica? Que ella ha estado ovulando previamente, o sea que esa mujer es fértil, ¿ya? Muy bien, entonces ustedes saben que la primera menstruación se conoce como menarquía y en la actualidad hay niñas desde los 9 u 11 años que ya están presentando menarquía, ¿sí? O sea, significa que ya están ovulando, ¿no? Y si están ovulando, obvio que van a tener que menstruar porque el fin de la menstruación, ¿cuál es? Eliminar este óvulo muerto. Listo, sale todo el endometrio funcional y se llevó al óvulo muerto. Una vez que termine de salir, ya sabes qué hace el endometrio basal. Ah, sí, profe, lo reconstruye. Claro, comienza a reconstruirlo poco a poco. ¿Para qué? Para que la mujer pueda quedar embarazada, bueno, porque este endometrio está esperando un óvulo fecundado. Profe, si llega otra vez el óvulo muerto, si llega al otro mes el óvulo muerto, igual, lo va a tener que botar mediante la menstruación, ¿ya? Entonces, ¿qué puede salir desde el ovario hasta fuera de la mujer? El óvulo, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso que el ovario exocrino es el que permite la ovulación, realiza la ovulación, ¿sí? Y también se le puede estudiar como ovario endocrino. Cada vez que tú escuches endocrino, piensa en hormonas. No hay forma de perder en ese aspecto, ¿ya? Endocrino, ya, hormonas, me dijo el profe, ¿no? Sí, listo, ya, listo. Listo. Entonces, este ovario también comienza a secretar hormonas que se circulan por la sangre, ¿no? El ovario endocrino, ya sabes que todo lo que es endocrino mayormente es hormonal. El ovario endocrino produce y secreta principalmente 2 hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? ¿Qué hormonas son las que dan el ovario a las damas? Bueno, las hormonas, por ejemplo, estrógenos, ¿ya? Los estrógenos son producidos por los ovarios. Y gracias a los estrógenos es que las damas desarrollan las características físicas sexuales secundarias, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué la dama tiene cintura con cadera ensanchada?
Por los estrógenos. ¿Por qué las damas desarrollan sus mamas? Por los estrógenos. Los varones no creamos estrógenos tan abundante como las damas, por eso que nosotros no desarrollamos las mamas, ¿ya? Muy bien, ¿por qué las damas no tienen barba ni bigote? Por los estrógenos. ¿Por qué a ella le gusta un varón? Por los estrógenos. ¿Por qué el vello púbico de ellas son como un triángulo? En cambio, en nosotros los varones, la inserción de vello púbico no forma un triángulo, más bien forma un rombo, ¿ya? Por los estrógenos. Entonces, las damas por estrógenos tienen esa forma triangular, la inserción de vello púbico, y nosotros por la testosterona tenemos esa forma de casi romboidal, como un rombo. En algunos varones por genética también incluso hasta sobrepasa el ombligo, ¿no? ¿Ya? Claro, y es por eso que las damas normal pueden usar esas prendas de baño. ¿Por qué? Porque las prendas le están tapando, bueno, justo tienen forma casi triangular también, pues, ¿verdad? En cambio los varones no podemos, ¿no? Y algunos varones cuando van a la playa o a la piscina, ¿qué has notado tú? Que usan sus trajes de baño también, ¿no? Listo, su traje de baño, pero cuando tú notas, cantidad de pelos también se observan por fuera, ¿ya? Claro, se observan los pelos porque nosotros tenemos una inserción romboidal, ¿ya? Muy bien, listo. A ver, veamos ahora. Los espermatozoides, cuando esta dama tiene intimidad sexual por primera vez, ¿ya? Desfloración, le rompen el himen, es cierto, ¿ya? Correcto. Y su pareja eyacula en su interior vaginal, ¿no? Con el semen ahí, perfecto. ¿Ustedes saben cuántos espermatozoides salen en cada eyaculación? ¿Cuántos espermatozoides en promedio? ¿Cuántos espermatozoides en promedio salen en cada eyaculación? A ver, comenten. Muy bien, muy bien. Listo. Vayan comentando y les doy el número. Los espermatozoides, cuando llegan acá, estos espermatozoides podrían morir quemados. ¿Por qué? Porque yo te dije que la vagina es ácida, ¿sí o no? Tiene un pH ácido, ¿gracias a qué? A las bacterias que viven ahí. ¿Qué bacterias? Los bacilos de Doderlein, ¿no? Ya, muy bien. Claro, muy bien, ya, sí. El número promedio o aproximado de espermatozoides por cada eyaculación es entre 250 a 300 millones de espermatozoides, ¿ya? Eso es lo que sale en cada eyaculación promedio del hombre. Pero si la pregunta fuera, ¿cuántos espermatozoides se crean para cada eyaculación? Yo te pregunté, ¿cuántos salen en el semen en cada eyaculación? Está bien, 250 a 300 millones de espermatozoides, pero ¿cuántos se crean? Se crean entre 500 a 600 millones. Pero profe, si solamente la mitad sale en el semen, ¿y qué pasa con la otra mitad? Con la otra mitad se elimina en el camino antes que forme parte del semen. ¿Para qué? Para que, es que la otra mitad son espermatozoides que tienen 2 cabezas o 2 colas, etc. ¿Ya? Todos ellos tienen que ser eliminados y casi la mitad sale en el semen. ¿Ya saben, en el semen cuántos hay? 250 a 300 millones de espermatozoides en una eyaculación. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces, ¿por qué los espermatozoides no mueren quemados? Muchos de ellos. Porque el semen tiene como uno de sus componentes el líquido seminal, que es en promedio el 60% del semen, el líquido seminal. Algunos dicen licor seminal. Y este licor seminal es abundante en fructosa. ¿Qué es la fructosa? El azúcar de las frutas, ¿verdad? ¿Ya? Los espermatozoides, como toda célula, ustedes saben que nosotros tenemos 2 tipos de espermatozoides, los varones, ¿ya? ¿Cuáles son? A ver, por eso que aquí también los he dibujado, bueno, aquí más claro. ¿Cuál es la diferencia más marcada a simple vista entre estos 2 espermatozoides? La diferencia más marcada a simple vista. Está fácil, ¿no? A simple vista. A simple vista. Obvio, pues claro, muy bien. El tamaño, uno más grande que el otro, ¿no? ¿Ya? Recordando algo de biología, ustedes saben que el par sexual, por genética, el par sexual de cromosomas en todo varón, ¿cuál es? Todos los varones como par sexual tenemos XY, ¿verdad? Y las damas tienen como par sexual, ¿cuál? XX, ¿cierto? Ya, perfecto. Tanto los espermatozoides como los óvulos, ellos son células que tienen la mitad de todo. ¿Cómo que la mitad, profe?
¿sí? Los espermatozoides y óvulos tienen la mitad de todo. Si tú tienes 2 cromosomas sexuales, él tiene que tener 1, porque de hecho tiene la mitad, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, este espermatozoide que es bien grande o más grande que el otro, tiene el cromosoma sexual X. Y el pequeño entonces tiene que tener el cromosoma sexual Y. En las damas, los óvulos, este óvulo se lleva el cromosoma sexual X y el otro, profe, el otro cromosoma sexual X. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en las damas sus óvulos solo tienen cromosoma sexual X, mientras que nuestros espermatozoides o tienen X o tienen Y. Y la pregunta sería, ¿quién define el sexo del hijo? ¿Quién define el sexo del hijo? ¿El óvulo o el espermatozoide? ¿Quiénes creen ustedes que define el sexo del hijo? A ver. ¿Vas a postular a la universidad y no sabes dónde prepararte? En Academia Barnard contamos con los mejores docentes de Lima e Ica, que te ayudarán a ingresar a las mejores universidades del país. Contamos con una plataforma virtual donde se desarrollan los simulacros y evaluaciones para medir tu aprendizaje. Nuestras clases son en vivo y podrás guardarlas para poder revisarlas en cualquier momento del día. Inscríbete en nuestros ciclos, anual, verano o semestral. Así que si quieres ingresar a la universidad, Barnard es la voz. Entonces, ¿quién define el sexo del hijo? ¿Espermatozoides y óvulos? Óvulo dice ahí. Bueno. No. El que define el sexo del hijo es el espermatozoide. ¿Por qué, profesor? A ver, mira, bueno. Supongamos que cualquier óvulo tiene X, ¿no? Supongamos que llega él. Llegó el grande. X se junta con este X, ¿qué forma? XX, ¿qué se va a crear? Una mujer. Pero si llega el chiquitín, llega él, XY, que se va a formar un varón. Ellos definen el sexo del hijo. Si llega él, se va a crear una mujer. Si llega él, se va a crear a un varón. Entonces los espermatozoides definen el sexo del hijo. Así como cuando me encontraba a unos exalumnos por la calle y que ahora son padres, ¿no? de familia. Hijo, ¿qué tal? Hola, profe. Oye, ¿tienes 3 hijitas? Sí, pues, profe, esta mujer me ha dado puras hijas. Así dijo. Entonces, ¿tiene razón lo que él ha dicho o no? Esta mujer me ha dado puras hijas, dice. No, sí o no. Porque ¿quién fue el culpable? Obvio. Él, sí o no. Más bien la señorita que dijo, perdón. ¿Recuerdas lo que dijo el profe? Ellos definen el sexo de los hijos, ¿ya? O sea, el culpable fue él. El que tú tengas puras hijas, el culpable eres tú, ¿ya? Porque hay familias, ¿no? En que el esposo, esposa y puras hijas, ¿ya? Entonces el culpable fue el padre, ¿ya? Solamente estos espermatozoides de él llegaron a fecundar a su pareja, ¿ya? Muy bien. Este espermatozoide será más grande, ¿ya? Entonces él es más grande, pero a la vez es más lento, ¿ya? Más lento. Entonces el otro, este será más pequeño, pero a la vez es más rápido, ¿ya? Es más pequeño, pero a la vez más rápido. ¿Ok? Este espermatozoide, que es más grande y más lento, tiene un promedio de vida de hasta 72 horas. ¿Y ustedes saben a cuánto equivale 72 horas? En días, ¿verdad? Claro, 3 días. O sea, él puede vivir hasta 3 días, mientras que el de acá, a lo mucho un poco más de 1 día y medio. Pero él vive hasta 3 días, ¿ya? O sea, las mujeres pueden quedar embarazadas durante los 3 días que pueda sobrevivir él, ¿no? Para que vaya a fecundar. Muy bien. En algunos animales, por ejemplo, como el perro, sus espermatozoides pueden vivir hasta casi 1 semana. ¿Ya? Pero en el hombre, el espermatozoide, el que tiene la cola más larga, ya saben que o el más grande, que es más lento, él vive hasta 3 días. ¿Sí? Hasta 3 días. ¿Listo, profesor? Muy bien, ingresaron los espermatozoides con el semen. Algunos pueden morir quemados, pero ¿por qué no mueren quemados la mayoría? Por lo que en el semen te dije que está el líquido prostático. ¿Ya? El líquido prostático. El líquido prostático es blanquecino, por eso el color del semen, medio blanco. El líquido prostático es lechoso, por eso la textura del semen, casi como leche. ¿Qué dice un enfermito? Ah, mi leche, ¿no? Ya bueno, es por la textura del líquido prostático. Y alcalino. ¿Qué es alcalino? Ustedes saben que un alcalino es el opuesto de un ácido, ¿verdad?
claro, si el pH es menor a 7, se le considera la sustancia ácida, si es mayor a 7, alcalino. Eso ven en química, ¿cierto? ¿Ya? Y si tú juntas un ácido con un alcalino, ya no es ni ácido ni alcalino. ¿Qué le pasa al pH? Se neutraliza. ¿Ya? Y eso es lo que pasa acá. Pues. Como la vagina tiene un pH ácido por las bacterias, para que no mueran quemados los espermatozoides, el semen tiene líquido prostático que neutraliza la acidez vaginal. Y así no mueran muchos espermatozoides. Luego los espermatozoides pasan por esta parte muy estrecha del útero. La parte más estrecha del útero recibe el nombre de cervix. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama cervix. Algunos le dicen el cuello uterino. Sí, es cierto, también tiene ese nombre, ¿ya? Cervix o cuello uterino. Y es en ese cervix o cuello uterino donde en ocasiones se aloja y también ahí se desarrolla ¿quién? El VPH. ¿Qué es eso? El virus del papiloma humano, el responsable de causar el cáncer de cuello uterino o el cáncer de cervix. ¿Sí? Entonces, ¿por qué da el cáncer de cervix? Por este VPH, ¿ya? El VPH en su mayoría, más el 99% de casos o más del 90% de casos es de cuello uterino, el cáncer es por causa del VPH. ¿Y cómo llegó el VPH ahí, profe? Es que un varón lo dejó ahí. ¿Y cómo lo dejó un varón? Con el pene cuando tuvo intimidad sexual. ¿Y cómo lo ganó el varón? Porque ese pene estaba en otra mujer que tenía ese virus del papiloma humano, ¿ya? Es que ustedes nunca van a saber la historia pasada completa sexual de su pareja. Imagínate que él ha estado con otra señorita que tenga ese VPH y a ti te lo ha dejado también ahí por no utilizar métodos anticonceptivos, ¿verdad? ¿Ya? Como el preservativo sobre todo, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Entonces los espermatozoides pasan por el cervix y llegan aquí, ya más al interior del útero. Correcto, pero son cuerpos extraños pues para el útero, porque ninguna dama debe de tener espermatozoides dentro de su cuerpo, o sea, ¿no? Ya son considerados cuerpos extraños. Y tú sabes que ante la presencia de cuerpos extraños, el cuerpo, así sea de varón o mujer, va a reaccionar para tratar de eliminar a esos cuerpos extraños, ¿no? Por eso que muchos espermatozoides van a morir también, pues, ¿ya? Por ese tipo de defensa que tienen las damas, ¿no? Y entonces el camino para ellos no es nada fácil, porque pueden morir quemados, incluso hasta tragados, pero algunos van a sobrevivir. ¿Cuántos? Aquí si salieron entre 250 millones en promedio, aquí ¿cuántos habrán llegado? ¿Cuántos creen que han llegado? 1000 es mucho, ¿ya? 800, mucho. A veces no llegan ni a 500. El promedio de sobrevivientes solo es de 300, nada más. Entonces, son estos 300 los encargados de ir en busca del óvulo. Estos 300 espartanos son los que se van a encargar de ello. ¿Ok? Pero las damas tienen 2 trompas, ¿ya? Y el ovario, uno de ellos ha tenido que funcionar en ese mes. Supongamos que este ovario derecho funcionó este mes y soltó el óvulo u ovocito secundario. ¿En dónde? En la trompa derecha. ¿Cómo saben los espermatozoides que tienen que irse hacia la trompa derecha? ¿Y por qué no se van hacia la izquierda? Lo que pasa es que todo espermatozoide en la punta de su cabeza tiene una estructura. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama la estructura presente en la punta de la cabeza de todo espermatozoide? A ver, vayan comentando. Y es un aparato de Golgi modificado, dice el texto. Entonces en la punta de la cabeza todo espermatozoide tiene una estructura. ¿Cómo se llama? Ah, ya, muy bien. ¿Ya? Algunos han dado la respuesta. Muy bien, muy bien. Eso se llama acrosoma. ¿Ya? El acrosoma. Listo. Entonces los espermatozoides tienen que tener acrosoma. ¿Por qué todos se van a la derecha? Porque ahí está el óvulo. ¿Y cómo saben? Por el acrosoma. Profesor, y si no hay, está en la izquierda y todos se van a la izquierda porque ahí está el óvulo. ¿Ok? Y así va, pues. Muy bien. Entonces se soltó el óvulo. Listo. Por lógica, ¿qué espermatozoide tendría que llegar más, tendría que llegar primero? Ni bien se suelta el óvulo, ¿quién tendría que llegar primero? Por lógica, ¿no? ¿El más grande o el más pequeño?
Te he dicho que el más grande es más lento y el más pequeño es más rápido. Entonces de repente llegó aquí el pequeñín, bien rápido y llegó, pero por gusto llegó. Yo que te dije, generalmente ¿dónde se da la unión de espermatozoide con óvulo? En la ampolla, ¿sí o no? Y aquí todavía está en el pabellón. Por gusto llegó él, porque el óvulo no está apto para ser fecundado. ¿Ya? Aquí hay mucho calor todavía. Pues. Y ellos por gusto llegaron. Pues. O sea, no siempre el primero que llega es el que fecunda. Pues. Ya tú no eres el primero en llegar de repente. ¿Ya? Muchos han llegado tal vez y han muerto porque por gusto llegaron. Pues. ¿Ya? No estaba el óvulo en la zona indicada donde ser fecundado. Muy bien, entonces siguen llegando los pequeñines y por gusto. Todos los pequeñines murieron entonces, o sea, todos los que iban a crear un varón, te dije, ¿sí o no? Y el óvulo seguía avanzando, bueno, seguía avanzando. Listo, ahora sí, ya está al final del primer tercio, entonces, o el tercio externo. ¿Y qué va a pasar? Aquí ya está pues en la zona indicada donde ser fecundado, en la ampolla, ¿no? ¿Quién va a llegar entonces? Ah, si ya murieron todos los pequeños, el grande, el más lento, él va a llegar. Así es, él llega, bueno. ¿Y a quién va a crear él? Ah, el que crea a una mujer, ¿sí o no? Porque va a ser XX, mujer. Entonces, ¿quién tiene más chance de fecundar al óvulo? Él, ¿sí o no? Porque él puede encontrar o tomarse el tiempo para encontrar justo al óvulo en su zona indicada donde tiene que ser fecundado. ¿Ya? Eso explica el por qué en el mundo hay más mujeres que varones. ¿Ya? En promedio son como 7-1, hay países en que son como 8-1 incluso. ¿Ya? En el mundo hay más mujeres que varones. Los varones estamos en peligro de extinción. ¿Ya? Y todavía de los varones que somos, no todos son varones, ¿sí o no? ¿Ya? Están ahí, ¿ok? Listo. Entonces ya saben por qué en el mundo hay más mujeres que varones. Porque él tiene más chance de fecundar. ¿Ya? Él tiene más chance de fecundar. Listo. Y entonces se une espermatozoide con óvulo. ¿Qué se va a crear? Se crea el llamado huevo o cigoto. El huevo o cigoto. ¿Y cómo se llama ese proceso en el cual se crea el cigoto? Fecundación, ¿no? El proceso en el cual se une espermatozoide con óvulo y aparece el cigote. Entonces, ¿dónde se da la fecundación? Ah, profe, usted dijo que siempre se da ahí en la trompa, generalmente en la ampolla, ¿no? Sí, ahí se da la fecundación. Pues. Por eso que cuando ha venido en exámenes, ¿qué han preguntado de las trompas o también llamadas oviductos? ¿Ya? A las trompas uterinas de falopio u oviductos, a ellos lo han preguntado como órganos de la fecundación, ¿ya? Porque ahí siempre se va a unir el espermatozoide con el óvulo en las trompas. ¿Y generalmente en dónde? En la ampolla, le dije, ¿no? Ya. Órganos de la fecundación. O sea, en el útero nunca se une espermatozoide con óvulo. En la vagina tampoco. En el ovario tampoco. Siempre se unen en la trompa uterina de falopio. Por eso es que así lo han preguntado. ¿Ya? Órganos donde generalmente ocurre la fecundación. Las trompas uterinas u oviductos. O trompa de falopio también. ¿Ok? Listo, el cigote entonces empieza su división. ¿Cómo que división? Sí, porque el cigote mínimo tiene que pasar unas 30 horas. ¿Para qué? Para dividirse en dos células internas. Después de 30 horas, este cigote se divide en dos células internas. O sea, por dentro hay dos células. ¿Ya? ¿Y cómo se llaman esas células? Se llaman blastómeros. Entonces, ¿qué son los blastómeros? Son células obtenidas por la división del cigote, ¿sí o no? Blastómeros, ¿sí? Luego de haber dos blastómeros, cada uno se divide en dos más. Ahora van a haber 4, 8, 16, 32. Cuando el cigote tiene entre 16 a 32 blastómeros, cambia de nombre, ya no se le llama cigote. ¿Cómo se le va a llamar ahora? Ahora se le llama mórula. Y la mórula se encuentra por ahí más o menos, ¿ya? ¿Cómo se le llama entonces? Ya sabes que se llama mórula. ¿Por qué mórula, profesor? Porque tiene el aspecto de una mora, ¿ya? Por eso le pusieron mórula. ¿Qué tiempo se demoró el cigote en convertirse en mórula? Un promedio de 3 a 4 días. Pero, profe, te dijo que el óvulo solamente vive hasta 2 días. Sí, pero como óvulo, aquí es un cigote y se hace más pesado. ¿Y por qué el óvulo puede recorrer la trompa? Porque la trompa tiene unos cilios que van empujando y empujando al óvulo. En este caso, al cigote también lo van empujando, pero es más pesado. Y por eso que se va a demorar cada vez más y más. Y va duplicando sus células, ¿sí o no?
¿ya? Luego ese cigote ahora sigue llamado mórula, crea un orificio interno. El prefijo para hueco es cele. Ahora ya no se le llama mórula, se le llama blastocito. Algunos libros le dicen blástula. ¿Ya? Blástula o blastocito. ¿Qué tiene esta blástula? Tiene un orificio interno llamado blastocele. ¿Sí? Y la blástula tiene que descender de la trompa hacia el útero. Pero a veces la blástula no desciende y se queda aquí. ¿Se acuerdan cómo se llama esta porción de trompa? La zona A, zona intersticial. Y si la blástula se queda ahí, ahí se va a implantar y se va a dar un embarazo anormal. ¿Cómo se llamaba este embarazo anormal? Te dije que se llama embarazo ectópico. ¿Ya? Embarazo ectópico. Es un embarazo anormal. Lo normal es que esta blástula descienda. ¿Y quién lo va a recibir? La capa de rojo, ¿no? El endometrio funcional. ¿Y yo qué te dije? Que este endometrio funcional siempre está esperando un óvulo fecundado. Por fin llegó quien él tanto esperaba, ¿no? Y ahora sí, esa blástula solamente está buscando la zona indicada donde implantarse. Es como si le salieran raíces, se enraiga en tu endometrio funcional y a la vez lo envuelve o lo cubre. ¿Ok? ¿Y cómo se llama este proceso? Implantación. Y en la implantación a veces ocurre un pequeño sangrado, que a veces las damas confunden con su periodo. Dicen, ah, no, oye, no me ha venido. Sí, te dije que el 14 hay que cuidar. No te ha venido. Muy bien. No le ha venido entonces. Y después de unos días, ah, no, sí, ya me vino. ¿Así? Sí, porque no, era unas manchitas de sangre. No era su menstruación, era el sangrado de la implantación. ¿Ya? El sangrado de la implantación. Por eso que solamente fue un día o máximo 2, nada más, y unas pequeñas manchas nada más. ¿Sí? Luego la blástula cambia de nombre y ahora se le llama gástrula, y esta gástrula comienza luego a diferenciar sus láminas germinativas porque van a germinar, se van a multiplicar por millones las células y el conjunto de células forma tejidos, el conjunto de tejidos forma órganos, uno de los primeros órganos en formarse, corazón y cerebro. ¿Ya? Y aparece ¿quién? El embrión, y después el embrión sigue su desarrollo para convertirse en feto. Y el feto, ya cuando está completo, tiene que salir en el parto, y si sale el feto, se le llama neonato. Neo, nuevo, nato, nacido. El nuevo nacido, o tú le dices el recién nacido. Por eso que en medicina se estudia neonatología, ¿no? Para tratar a estos tipos de pacientes, ¿ya? Muy bien. Eso es en cuanto entonces a los genitales internos. Y veamos aquí entonces algo del útero, ¿ya? ¿Qué ocurre en el útero entonces? Ah, ya, profe, usted dijo que aquí se da el embarazo, ¿sí? El embarazo normal se da en el útero, también llamado matriz, ¿no? Útero o matriz. ¿Qué te dije de él? Que es un órgano en forma de pera invertida, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más? En el útero se da la implantación, porque ya el cigote fecundado, o el óvulo fecundado llamado cigote, mórula, blástula, se implanta ahí, ¿verdad? Entonces, útero, órgano de la implantación, así también lo han preguntado. Órgano de la implantación. ¿Solamente ocurre la implantación ahí? No. ¿Qué más? Ocurre también el desarrollo embrionario, el desarrollo fetal, ¿cierto? Ese es el útero. ¿Ok? Listo. Eso es en cuanto a los genitales internos. Veamos los genitales externos. ¿Vas a postular a la universidad y no sabes dónde prepararte? En Academia Barnard contamos con los mejores docentes de Lima e Ica, que te ayudarán a ingresar a las mejores universidades del país. Contamos con una plataforma virtual donde se desarrollan los simulacros y evaluaciones para medir tu aprendizaje. Nuestras clases son en vivo y podrás guardarlas para poder revisarlas en cualquier momento del día. Inscríbete en nuestros ciclos, anual, verano o semestral. Así que si quieres ingresar a la universidad, Barnard es la voz. Muy bien, y ahora continuamos entonces con los genitales externos, que en conjunto son llamados vulva, o sea, lo que las damas presentan por fuera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se le llama todo? Genitales externos, conocidos en conjunto también como vulva. Ya, listo. Yo le decía que esto es un abultamiento, ya, algunos dicen elevación, bueno, también es válido. ¿Por qué? Porque aquí hay grasa, ¿cierto? Y en esta zona se insertan los vellos púbicos.
¿Cómo son los vellos púbicos en las damas? Son cortos, son crespos y son oscuros. ¿Qué más le dije? Que estos se insertan ¿cómo? Se insertan para formar un triángulo, ¿no? Se forma un triángulo ahí en las damas, ¿no? ¿En dónde? En el llamado monte de Venus. ¿Solamente hay monte de Venus? No, también hay otros órganos en la vulva, ¿ya? Como el clítoris, los labios mayores, los labios menores, ¿ya? El vestíbulo. Y todo eso lo vamos a ver entonces por vía Zoom, ya saben. Matricúlense o inscríbanse en la Academia Barnard, la mejor opción en preparación preuniversitaria. Y compartan la transmisión si les ha gustado. Nos vemos, cuídense. ¿Vas a postular a la universidad y no sabes dónde prepararte? En Academia Barnard contamos con los mejores docentes de Lima e Ica, que te ayudarán a ingresar a las mejores universidades del país. Contamos con una plataforma virtual donde se desarrollan los simulacros y evaluaciones para medir tu aprendizaje. Nuestras clases son en vivo y podrás guardarlas para poder revisarlas en cualquier momento del día. Inscríbete en nuestros ciclos, anual, verano o semestral. Así que si quieres ingresar a la universidad, Barnard es la voz.